La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación denominada Procedimientos Internacionales, Recuperación y Restitución. Saludamos la presencia de la Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública Subrogante, doctora María Cristina Meneses, directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres, director provincial de la Defensoría Pública de Guayas, doctor Diego García Cruz. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, abogados, funcionarios y estudiantes de los consultorios jurídicos gratuitos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la sustracción enfrentan graves riesgos y peligros no solo emocionales, sino también físicos, pues esos niños, por lo general, son obligados a mantener una vida con identidades falsas y hasta con la privación de la educación y atención médica necesarias. Es trascendental que en estos casos el niño, niña o adolescente sea restituido lo más rápidamente posible hacia el país donde tenía su residencia habitual, es decir, al lugar donde tiene su familia, sus amigos, su escuela, su idioma, etcétera, para que sean los jueces de ese país los que resuelvan relativo a la patria potestad, tenencia y visitas. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos al doctor Diego García Cruz, director provincial de la Defensoría Pública de Guayas. Adelante, doctor. Doctora María Cristina Meneses Sotomayor, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública Subrogante. Doctora Tania Torres Castillos, directora de la Escuela Defensorial. Doctora Venus Hernández Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial de Familia de la Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil. Estimados compañeros de la Defensoría Pública, muy buenas tardes. Doy un afectuoso saludo de bienvenida a cada uno de ustedes, recibiéndolos con esas expectativas y deseos de compartir estas jornadas de capacitación que nos ayudan a superarnos, llenándonos de conocimiento que nos hacen mejores cada día y que nos sirven para realizar un excelente papel en los diferentes procesos en que participamos, siempre en beneficio de nuestros usuarios. Una vez más, estamos reunidos en estas jornadas de capacitación gracias a la buena y acertada iniciativa de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, ya que a través de la Escuela Defensorial estamos constantemente recibiendo estas capacitaciones, estos cursos de alto nivel, como lo merecemos todos los defensores públicos. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la capacitadora, la doctora Venus Hernández Rodríguez, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Guayaquil, quien nos va a ilustrar con el tema Procedimientos Internacionales, Recuperación y Restitución, a quien a nombre de nuestra institución, desde ya le agradezco por su interés de compartir generosamente sus conocimientos y experiencias en esta jornada que tenemos por delante. De la misma manera, agradezco a todos los asistentes que se encuentran conectados a este curso, ya que su interés en estas capacitaciones sin duda nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros cada día. Sin más por ahora, esperamos que disfrutemos, aprendamos y reconozcamos todo el conocimiento que se busca entregar durante esta capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, estimado doctor. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la doctora María Cristina Meneses, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública Subrogante, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Bienvenidas y bienvenidos, compañeros defensores públicos, a este importante evento académico organizado por nuestra Escuela Defensorial. Como defensores públicos, estamos conscientes de que el modelo del ejercicio de la abogacía ha cambiado vertiginosamente en los últimos años y que la formación continua debe arrancar del sentido vocacional de nuestra profesión. Formación permanente que influye además notablemente en la manera de ejercerla y sobre todo en beneficio de nuestras usuarias y de nuestros usuarios. No se trata simplemente de coleccionar conocimientos o certificados, sino más bien de adquirir una serie de habilidades que nos proporcionen las competencias necesarias para desarrollar nuestra labor misional de la mejor forma posible.
Gracias a ustedes, compañeras y compañeros, por participar de estas actividades. Gracias también a nuestra ponente, Magíster Venus Hernández, y por supuesto mi agradecimiento especial para la doctora Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, y todo su equipo de trabajo, por imprimir sacrificio y dedicación en cada una de estas capacitaciones que realizan a nivel nacional. Aprovechemos, compañeras y compañeros, de esta jornada y sobre todo pongamos en práctica en beneficio de nuestras usuarias y de nuestros usuarios. Agradecemos la intervención de la doctora María Cristina Meneses, Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública Subrogante, y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat del Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de esta capacitación de manera virtual pueden realizar preguntas a la expositora a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Saludamos y damos la bienvenida a la Magíster Venus Hernández Rodríguez, facilitadora de la capacitación del día de hoy, denominada Procedimientos Internacionales, Recuperación y Restitución. La Magíster Venus Hernández Rodríguez es Magíster en Derecho Laboral por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, egresada del doctorado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, México, instructora docente en el Centro Nacional de Mediación CENSOL, jueza de la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil. Ha realizado varios seminarios, entre los más destacados tenemos Programas sobre Innovaciones en la Justicia de Estados Unidos, la problemática de la sustracción internacional de niños y su vínculo con la protección de los derechos humanos y la Conferencia de la Haya del Derecho Internacional Privado. Recibimos de esta manera a la Magíster Venus Hernández Rodríguez, quien tendrá 50 minutos para la capacitación sobre el tema Procedimientos Internacionales, Recuperación y Restitución. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Daniel. A todos los que se encuentran y todas las que se encuentran conectados. Para mí también es un honor estar con ustedes y pues bueno, vamos ya a dar inicio al contenido. Es importante primero señalar ciertos aspectos que nosotros nos gustaría, como una breve indicación, ¿no? El objetivo de esta capacitación es, en estos 50 minutos que ya están corriendo, indicar brevemente cuáles son los aspectos que tenemos que conocer como normativas que son esenciales para estos procedimientos. ¿Cuáles son las instituciones que intervienen? Vamos también a conocer algo más de ciertas situaciones que de repente se presentan y vamos a platicar por qué muchas veces no se entiende un poco por la sociedad la participación de la Defensoría Pública y por qué no tiene dentro de esta convención pues la participación de que pueda también realizar una defensa quizás a una persona nacional. Bueno, eso ya lo vamos a revisar en la convención y sobre todo pues refrescar estos conocimientos de las convenciones internacionales que ha ratificado el Ecuador, cuyo objetivo y que es importante por la cual todos los países firmantes al momento que ratifican estos convenios, pues lo que se requiere es que cumplan y que cumplan los tiempos que se ha señalado dentro de esta convención. Entonces ese es el objetivo esencial. Bien, vamos a ver primero los antecedentes de nuestra legislación internacional, también la nacional, ciertos conceptos básicos. En el Ecuador, como somos Estado requiriente, ¿qué es lo que vamos a revisar o qué es el procedimiento que vamos a ver cuando es el Estado requerido? Es decir, lo contrario, cuando vamos a ver ya el procedimiento de acuerdo al COGEP, ciertas indicaciones dentro de los procesos y, bueno, como es materia de niñez y adolescencia, vamos a revisar también una disposición de la Corte Nacional de Justicia y otras entidades intervinientes al finalizar ya esta exposición.
Bien, entonces vamos a identificar estos convenios internacionales, cuáles son las entidades públicas intervinientes en este proceso, y vamos a repasar también estos procedimientos, ¿no? De acuerdo a nuestra legislación internacional y nacional. Como antecedentes, nosotros tenemos algo muy importante que rescatar del doctor Arturo Márquez. El doctor Arturo Márquez, que lo indicamos en esta diapositiva, es el juez de enlace, que trabaja justamente, ¿no? a través de la Convención de La Haya, porque se determina que en cada país tiene que existir un juez de enlace. Este juez de enlace muchas veces es como el asesor del juez que tiene el caso de la restitución internacional, pero muchas veces no es comprendido un poco el papel del juez de enlace, ¿no? Porque a veces se podría dar a entender como que hay una situación de injerencia cuando solamente es como una forma de asesoría y de apoyo que le va a dar al juez, ¿no? Entonces, la convención lo promueve y lo permite, o sea, es decir, que el juez de enlace pues es el que va a estar también dentro del acompañamiento con el juez de la causa con la finalidad de verificar que se cumplan pues todo lo que dispone la normativa internacional. Entonces, nos hace este pensamiento muy importante que nos dice que esta movilidad de las personas en el mundo en general, pues lo que nos ha traído siempre son conflictos jurídicos y hay muchos de ellos son internacionales, ¿no? En los cuales pues ustedes saben que están inmersos los niños, niñas, adolescentes. Pero vamos a ver cuáles son estos convenios internacionales sobre los cuales es el marco regulatorio internacional de la que nosotros tenemos que apoyarnos cuando tenemos estas defensas, en el caso de ustedes como Defensoría Pública, y nosotros como jueces, pues también cumplir estas disposiciones, ¿no? Primero vemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, pues nosotros tenemos la maternidad y la infancia como esos cuidados especiales, ¿no? Entonces nos dice, son protegidos todos los niños y hay una protección social. Luego ya es desarrollada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la OEA, y entonces vemos que en el artículo 19 nos dispone que todo niño tiene derecho a medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, es decir, ya se integra al niño como una persona que ya tiene derechos y como tal entonces ya requiere una participación activa de la familia y entonces hay que aplicar medidas de protección, es decir, no va a estar solo durante el proceso del ejercicio de sus derechos, sino que hay una protección y por eso se denominan siempre las medidas de protección en todo proceso, pues y más aún también estos de aquí, ¿no? Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya este es el enfoque, ya dentro de la doctrina, la protección integral de derechos del niño, y aquí se encuentra ya desarrollado o tipificado, ¿no? Entonces vemos que en el artículo 3, pues tenemos la obligación de brindar, pues, ¿no? Todas las garantías a los niños, niñas, adolescentes a través de un principio. Ese principio que siempre lo escuchamos, que es el principio del interés superior del niño, ¿no? Y entonces esta consideración primordial es el énfasis que nosotros vamos a tener en todo proceso, es decir, no solamente las defensas a través de sus procesos que impulsan, sino también el juez a través de medidas concretas dentro del proceso con la finalidad de velar siempre por el bienestar y ese interés superior que sea no solamente una frase, ¿no? O simplemente quede en letra muerta, sino que dentro de un proceso judicial se cumpla. En el artículo 10 ya nos indica sobre los niños que residen en otros estados, diferentes, pues tienen derechos a relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Es decir, cuando nosotros hablamos de que por diferentes situaciones los padres, que viven en diferentes países, hay relaciones también disfuncionales, entonces pueden existir el ejercicio de estos derechos que ellos efectúan a través de un régimen de visitas. Entonces hay lo que nosotros llamamos las visitas transnacionales, es decir, que uno de los dos tendría que viajar o debería de viajar para que se cumpla un régimen de visitas, por ejemplo, es un clásico ejemplo en base a este artículo 10. Y por ello, ¿no? Entonces, nosotros pues tenemos ya después pues la Convención de La Haya y sobre aspectos civiles que vamos a ver más adelante. Entonces, el artículo 11 nos indica que los estados partes van a adoptar todas las medidas para luchar
por los traslados ilícitos de los niños al extranjero y la retención ilícita de niños al extranjero. Es decir, dos cosas, traslado ilícito y la retención ilícita, que no es lo mismo. Recordemos que estos traslados o estas retenciones no solamente se da en el enfoque de son familia o pueden ser papá y mamá y entonces tenemos esta situación. No, porque a veces tenemos que un tercero o un familiar o un amigo pueda participar de los padres dentro de estos procesos ilícitos y algunos casos son simplemente unos, podríamos decir, unos casos aislados que podrían darse, pero que se hacen con frecuencia ya en la actualidad por la masiva migración de personas, de niños especialmente, en cuanto a lo que podría ser la inclusión de ellos en ciertos delitos, ¿no? En estas situaciones, no solamente en el énfasis, ¿no?, de un tipo penal, específicamente en un estado, sino también porque los utilizan para pornografía infantil y otros tipos de abusos, ¿no? Entonces, vemos que por eso es que esta convención pues trata de que aquí los estados tengan que adoptar todas las medidas, es decir, aplicarlas de inmediato, ¿no? Y entonces, para ello, pues, para concretar estas medidas, se dispone en la Convención de los Derechos del Niño que se va a promover estos acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. ¿Qué significa esto? Que los países que firman las convenciones, en este caso, como la que vamos a ver a continuación, pues entre ellos se tienen que cumplir, ¿no? No es, bueno, distinto es el país pues que no lo haya ratificado, porque entonces pues no se podría pues realizar, y vamos a conversar sobre un caso justamente que revisé, y pues bueno, lamentable pues esa historia, pero ocurre, ¿no? Ocurre. La Convención sobre los Derechos del Niño, pues como sabemos en nuestro Ecuador, fue el tercero en el mundo en ratificarlo, y entonces tenemos que protegen a la niñez de los conflictos armados, la venta, prostitución y pornografía infantil. Luego nosotros ya vemos que dentro del espacio de la Convención de La Haya del 25 de noviembre del año 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional, el Ecuador pues ratificó este convenio, ¿no? Y el objeto, ¿cuál es? Es la restitución del niño o niña adolescente al país a su residencia habitual. Es decir, que aquí no es otro objeto, sino restituir al niño o niña a su residencia habitual. No está en que el juez o jueza de la causa, en el caso de que se tenga pues que realizar este tipo de proceso, tenga que pronunciarse sobre la tenencia o sobre otros aspectos, ¿no? Porque el juez natural es otro, ¿no? Y ya eso lo vamos a ver más adelante. En el convenio interamericano sobre la restitución internacional, pues también el objetivo es justamente restituir a los niños y niñas adolescentes a su residencia habitual. Es decir, no existe ninguna situación que tenga que analizarse de fondo, sino solamente concretarse a estos aspectos importantes de las convenciones, ¿no? Y tenemos una última convención que es específicamente sobre la responsabilidad parental y medidas de protección de los niños. Esto fue ratificado por el Ecuador en el año 2002 y solamente pues, nos indica ciertas medidas de protección que se pueden emitir o se pueden solicitar con el objetivo de amparar pues, a los niños que se encuentren en diversas situaciones, no solamente en cuestiones de sustracción o restitución internacional, sino en general. Ya identificados ahora sí cuáles son estas normativas o marco legal internacional, entonces nosotros vamos a ver quiénes son los que intervienen dentro de este proceso, ¿no? Y aquí nosotros tenemos claramente determinado que en nuestro país, en el Ecuador, a partir pues, del año 2018, como ustedes ven, el decreto ejecutivo 560, la transformación que se realizó por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la Secretaría de Derechos Humanos, entonces se establece justamente la competencia para la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir,
Quien va a tener el acompañamiento durante el proceso de la recuperación internacional o restitución internacional del niño, niña, adolescente, pues va a ser la Secretaría de Derechos Humanos cuando nosotros estamos dentro de este proceso, ¿no? La designación como autoridad central, pues va determinada esta designación, ¿no? De acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? En el Ministerio justamente de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que mediante el decreto o el acuerdo, perdón, ministerial del año 2017, entonces nos permitió determinar aquí, ¿no? La aplicación de los convenios de materia de niñez y adolescencia, los convenios internacionales, y esta competencia se trasladó a la Secretaría de Derechos Humanos, porque antes la tenía el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, al inicio como que hubo una confusión, porque al momento en que ya adquieres otro ministerio, la competencia, entonces como que en ese tiempo pues hubo esa transición. Pero en todo caso tenemos bien claro quién es la autoridad central. La autoridad central aquí en el Ecuador es la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, teniendo claro cuál es nuestra normativa en cuanto ya a la presentación de la autoridad central, vamos a pasar entonces a revisar un poco nuestra normativa en cuanto a la Constitución, es decir, las disposiciones constitucionales y las infraconstitucionales. Cuando hablamos de infraconstitucionales nos referimos específicamente al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, ¿no? Bien, dentro de esta parte, pues tenemos primero que es la prevalencia, ¿no? El orden jerárquico de la Constitución, ¿no? Lo que sabemos nosotros, pues por la pirámide de Kelsen, la aplicación de la Constitución, de la Convención, etcétera, ¿no? Y después en el orden que sigue. Hablamos también del cumplimiento y aplicación directas de normas. ¿Por qué? Porque todo esto constituye nuestra base legal cuando ustedes van a ya realizar el texto de su petición o de su demanda, y entonces estos son los parámetros legales que ustedes les van a ayudar para poder desarrollar esa acción. En el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, nosotros tenemos una obligación como Estado, y es justamente adoptar políticas de prevención en relación a traslados ilegales. Es decir, estas políticas de prevención muchas veces pues ocurren después de que pasen los eventos o las situaciones de los niños, niñas, adolescentes, pero en todo caso estamos obligados a tener una política ya clara de prevención. Luego de ello, pues también el artículo 77 nos habla sobre la protección que tenemos que dar contra el traslado y la retención ilícita, es decir, traslado y retención ilícita. Porque puede ser que el padre o madre traslade, o el amigo o la persona que le hayan facultado a través de algún poder, el traslado de un niño, pero puede ser que no esté retenido. Entonces, son dos situaciones distintas y tenemos que ver siempre las dos, ¿no? El traslado y que la retención sea ilícita. En la recuperación del niño o niña adolescente cuando es llevado al extranjero ilegalmente, pues nosotros tenemos ahí la disposición del artículo 121, donde nos dice que cuando ha sido llevado el extranjero, en este caso el extranjero, el niño o niña adolescente, con violación a las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, entonces, y de las resoluciones sobre el ejercicio de patria potestad, tenencia, los organismos competentes del Estado arbitrarán de inmediato pues todas las medidas necesarias para su retorno al país. Para el mismo efecto, el juez exhortará a los jueces competentes del Estado donde se encuentre el niño ni adolescente. Es decir, cuando el efecto es el contrario, es decir, el niño ni adolescente del Ecuador, ¿no? Fue llevado a otro país extranjero. Entonces ahí el procedimiento es distinto. Por eso es que se indica que el juez simplemente exhortará. Es decir, ¿por qué? Porque el proceso en sí se va a llevar a cabo en el otro país, ¿no? Claro está, si es que el otro país donde se encuentre ese niño ni adolescente en ese país extranjero se haya ratificado, ¿no? En su convención, en la convención que le estábamos hablando anteriormente de la Haya. Bueno, nosotros tenemos aquí una resolución del Consejo Nacional de la Judicatura del año 2012, en la que nos indica que los jueces tenemos la obligación de cumplir con esta convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional en particular, ¿no? Y lo establecido en el artículo 11, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre esta convención es la que nosotros, se nos da el carácter de urgente, es decir,
en el caso del plazo, ¿no? De las 6 semanas a partir de la fecha de iniciación de los procedimientos. Y este es el punto crítico que nosotros podemos ver, y ustedes también lo han identificado, quienes han tenido ya la experiencia de un proceso de recuperación justamente de la recuperación internacional, pues se ven en estas situaciones, ¿no? Que el proceso como que se dilata un poco, no se cumple, y efectivamente, dentro de nuestra normativa, pues al inicio, como era el Código Orgánico General de Proceso, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, teníamos estas dificultades, ¿no? Y claramente, pues, a decir cuál era el procedimiento si la convención. Bueno, claro está. Algunos teníamos el criterio de que se tiene que aplicar los tiempos de la Convención de La Haya, ¿no? Porque justamente es lo que corresponde de acuerdo a los principios de la aplicabilidad de lo que establece la Constitución. Entonces, en el orden, nos tocaría la Convención, muy aparte si el COGEP nos dice otra normativa, pero fue desarrollado posteriormente por la Corte Nacional de Justicia, pues una aclaración al respecto, y pues bueno, nos dio como que esa información que necesitábamos para los procesos justamente judiciales. Entonces, aquí en esta resolución del Consejo, pues de la Judicatura, nos señala que la observancia del principio del interés superior del niño hay que hacer una aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional, celeridad, tutela judicial efectiva de los derechos y de la seguridad jurídica. Entonces, aquí tenemos estos principios que debemos de acelerar en estos casos, ¿no? Porque la celeridad es importante. ¿Por qué es importante? Porque si un niño no tiene su residencia habitual aquí en el Ecuador, no tiene sentido de que se encuentre en un país y pase el tiempo, ¿no? Y que pase un día o 2 días, horas, o sea, es decir, esa retención de ese niño en un lugar donde no le corresponde, donde no está desarrollado, no está habituado, ¿no? Puede ocasionar no solamente situaciones psicológicas, el impacto de estas situaciones de ver primero a sus padres con estas problemáticas o sus familiares que pueden ser también, y de repente estar inmersos en esto y ver el tiempo que demora esto. Entonces es como que todo lo contrario. Entonces tenemos que actuar siempre, ustedes requerir a los jueces la celeridad, esa tutela judicial efectiva y esa seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica que ustedes los amparan al momento de que presentan sus peticiones o sus demandas es justamente con la aplicación de la convención. Bueno, en la resolución 8/2021, que ya algo le había comentado anteriormente a ustedes, tenemos de la Corte Nacional de Justicia una resolución con fuerza de ley. Porque dentro de sus competencias, la Corte Nacional de Justicia pues, puede realizar resoluciones con fuerza de ley. Y su aplicación tiene justamente pues, su fuerza, ¿no? Su vigor. Entonces, dentro de las competencias que establece el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, nos establece en este artículo 1, en esta resolución, que todos estos procesos judiciales de traslado y retención ilícitas de niños, niñas y adolescentes se tienen que tramitar en proceso sumario, pero nos dice una indicación aquí de tiempo reducido. Entonces, es como que nos da aquí el límite, ¿no? De tiempo reducido. Nos hubiera gustado, quizás, ¿no? Que indique en el tiempo que determine la convención. Entonces, bueno, pero en todo caso los dice de tiempo reducido, de conformidad, los artículos 332, numeral 3, y 333, numeral 3 y 4, el Código Orgánico General de Procesos, aplicando diligencia excepcional y celeridad. Entonces, esta disposición la tenemos desde el 25 de julio del año 2021, y con esto, pues, simplemente se aclaró esa parte, qué procedimiento, cómo se iba a realizar, porque el COGEP dice, pues, otros tiempos, y entonces, el proceso sumario, y nosotros, pues, tenemos la convención que nos dice otros tiempos, ¿no? Eso porque son más céleres, más rápidos. Entonces, acá nos dice, bueno, un proceso sumario de tiempo reducido. Bien. Ya con esta parte vamos a entrar al segundo aspecto importante, que son los conceptos o definiciones básicas. Entonces, vamos aquí a desarrollar qué es la sustracción, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la sustracción, lo que nos tiene que determinar es cuando hay un traslado
o la retención en el extranjero de los niños o hijos, hijas que son menores de 16 años. Esta convención se aplica hasta que los niños pues sean menores de 16 años. No se aplica para mayores de esta edad, por si acaso. El límite que nos establece esta convención es justamente menores de 16 años. De manera ilegal, es decir, sin el consentimiento del progenitor que ejerce su patria potestad de la niña, niño, adolescente en forma individual o conjunta, por la que va a haber una detención, va a haber un ocultamiento, un traslado, una separación injustificada del niño, niña, adolescente, entonces de la persona que va a ejercer esa custodia o esa tenencia, ¿no? Entonces, es importante este aspecto, tenerlo claro cuando ocurre esta sustracción de los niños, niñas, adolescentes. Luego con esto, y ya señalando pues cuál es el tiempo límite en la edad, que es de 16 años, ¿no? Menores a 16 años, entonces nos dice cómo se produce, ¿no? Y el hecho en sí, o sea, el hecho fáctico que nosotros tenemos que construir se promueve mediante estas dos premisas. Primero, que cuando uno de los padres o el otro adulto responsable pues traslada fuera de las fronteras de su residencia habitual al niño ni adolescente, y que esta retención pues sea sin consentimiento del otro progenitor, porque no lo ha retornado pues en el plazo también que se podría haber autorizado, o por desconocimiento de la intención del traslado. Puede ser, por ejemplo, un niño o niña adolescente que es trasladado de Estados Unidos para que venga a pasar vacaciones, por ejemplo, por el tiempo de un mes, se autoriza para que pueda hacer durante ese mes, y resulta pues que la otra persona, el otro progenitor, da el consentimiento, pero no se quedó un mes, sino que se quedó 2 meses o se quedó 3 meses, ¿no? Entonces, ya eso no fue autorizado. Y eso, si es que no lo indicó, no lo platicó con el otro progenitor, para ampliar ese tiempo, entonces ya estamos hablando que hay un desconocimiento, ¿no? De esta intención de ya ser trasladado de forma definitiva. Recordemos y hacemos énfasis, los menores sujetos a una solicitud de este convenio de La Haya deben ser menores de 16 años. Es lo primero que ustedes tienen que revisar dentro de estos procesos al momento de iniciarlos, porque de 16 años, pues ya en adelante, hablamos ya de 17, pues esto no aplica, ¿no? Entonces es solo menores de 16 años. Bien. Aquí los casos específicamente, que cuál es el rol de la autoridad central. Ya identificamos quién es la autoridad central. Nuestra autoridad central en el Ecuador es la Secretaría de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, ellos es la institución que va a tener la rectoría en la materia de la razón. Es decir, va a realizar el acompañamiento inicial dentro de este caso, y entonces va a cumplir ese papel de apoderado del solicitante que vive en un país extranjero. Luego, la autoridad central pues tiene la legitimación activa, es decir, que dentro del proceso judicial va a ser ese sujeto procesal, ¿no? Y la autoridad central es el ente encargado de coordinar el retorno seguro, es decir, va a hacer ese acompañamiento no solamente de la acción, el proceso judicial aquí en el Ecuador, sino que va a coordinar también el retorno seguro. Y también va a velar por el cumplimiento, ¿no? De la convención justamente para el convenio pues, de la Haya, en el sentido pues, ¿no? De que va a ser relativo a la no exigencia de formalidades. Porque muchas veces se ha indicado, ¿no? Que cómo va el niño o niña a retornar al otro país si no tiene pasaportes. Muchas veces estas personas que retienen a los niños de forma indebida, les comento que a veces ocultan sus pasaportes, ¿no? Y como saben que sin pasaportes usted no puede viajar o cruzar frontera, entonces se ven ante estas dificultades, ¿no? Entonces aquí pues lo que ustedes tienen que solicitar son los salvoconductos, la participación activa del consulado del país donde el niño o niña pues tiene su residencia, con la finalidad de que pues se armonice todo esto, ¿no? Y de esa manera pues la autoridad central es la que se encarga específicamente, ¿no? De estos aspectos para evitar que haya o exista una exigencia especial por parte de las autoridades que les corresponda, sean administrativas o judiciales, ¿no? Porque muchas veces puede ocurrir estas situaciones en los casos. Bien,
En la convención, en este convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional, se ha definido, ¿no?, como un instrumento de cooperación mixto entre autoridades centrales y administrativas, ¿no?, a nivel interno e internacional. Yo les hago énfasis en la finalidad de garantizar el retorno inmediato del niño que ha sido víctima de un traslado o retención ilícita a su lugar de residencia habitual. Es decir, se tiene que garantizar esto, el retorno inmediato, ¿no?, donde la cuestión de fondo atinente a la custodia podrá plantearse y ser resuelta por el juez natural, ¿no? El juez natural no del país donde está retenido, sino donde debe de estar el niño o niña adolescente de su residencia habitual. ¿Quién es el juez competente para pronunciarse sobre custodia, tenencia o patria potestad, etcétera? Es el juez de la residencia habitual, no donde se promueve o donde se activa, ¿no?, la restitución, en este caso, pues la sustracción internacional y la restitución posterior, ¿no? Esto nos ha indicado pues la jueza de enlace, que es de la República Argentina, y ella pues es la que ha hecho énfasis en efecto, porque casi en América Latina tenemos esta experiencia que quizás en tiempos no funciona al igual que en Estados Unidos, por ejemplo. En la última reunión que tuvimos en el año 2019, la capacitación en la Corte Nacional de Justicia, pues se identificó esta situación que muchas veces se termina el proceso judicial, pero sin embargo ya la ejecución posterior va a ser más complicada, ¿no? Complicada por diversos aspectos, ¿no? Puede el padre que lo tiene retenido al niño ni adolescente ocultarse. Y nos indicaban pues que justamente al momento de pedir los allanamientos se tiene que indicar la dirección. Entonces el juez de California, pues nos indicaba en el estado de California, que Estados Unidos, que no entendía cómo aquí, ¿no?, dice que se escondía el niño o niña con la madre en una casa, un niño de nacionalidad estadounidense, y al día siguiente iban a hacer el allanamiento y resulta que no estaba en esa casa sino al lado, y que los policías decían, no, no podemos allanar al lado porque esa no es la dirección, sino la dirección de acá. Y entonces decía que no entiende cómo aquí son otras normativas, y así han pasado 5 años. Entonces, imagínense, habiéndose ordenado la restitución de ese niño o niña adolescente, esa criatura estuvo, o sea, no sé, sabemos cómo terminó el caso, si realmente pudieron ya lograr su paradero, pero la madre pues estaba en clandestinidad, podríamos decirlo así, ocultándose ante las autoridades, no ejercía el derecho de la educación esta criatura, es decir, todos sus derechos son conculcados cuando ocurren estas situaciones, y es terrible porque mientras más demora el proceso, más se complica el proceso, pues, y la restitución, pues, asimismo, no va a tener un fin adecuado como nos dice la convención. Bien, entonces vamos a hacer el proceso ya como nosotros, como la unidad ejecutora, es decir, los casos requeridos a la autoridad central. Entonces, miren, primero viene la recepción de la solicitud, es decir, va a venir la persona, padre o madre, indicar, ¿no?, que existe una retención, en este caso, de el niño o niña adolescente en nuestro país, que le corresponde su residencia habitual en otro país. Se inicia el conocimiento, pues se oficia a la DINAPEN para hacer todos los seguimientos por parte de la autoridad central, que es la Secretaría de Derechos Humanos, y entonces ya cuando se encuentra en esta parte, ¿no?, ya se le remite pues o al abogado privado, si lo que tiene la oportunidad de tenerlo, la parte que lo solicita o que lo impulsa, o el defensor público, ¿no? Porque ya aquí se inicia la fase judicial, es decir, ya tenemos aquí DINAPEN, migración, cuál es la información, cuáles son esos informes, ya tenemos los seguimientos de qué es lo que está ocurriendo dentro de estos procesos, si es que realmente existió o existe o no este caso como para darse esta restitución internacional, y entonces aquí ya empieza el proceso en sí. Hay una fase de mediación con la persona requerida, pero no sea Ecuador, casi no hay como que esa motivación, o quizás también
porque los intereses de los padres están en esta problemática muy fuertes, ¿no? Muy intensos, están muy tensos. Entonces, necesitamos también de mediadores especializados y eso es un reto también que como Estado pues deberíamos de tenerlos, porque estaba justamente revisando un caso en México y una mediadora nos indicaba que tenía en un caso de restitución internacional justamente que trabajarlo en 3 semanas y tuvieron que trabajar con la familia, papá, mamá y los niños retenidos en un territorio neutral. O sea, es decir, tuvieron que trasladarlos a otra ciudad, ¿no? Con la finalidad de que puedan realmente realizar una fase de mediación concreta. Y tenían mediadores, los mediadores trabajaron 24 horas. Entonces, es un proceso de mediación, pues tiene que ser especializado, tiene que tener una situación también de presupuesto. Entonces, eso es un reto, ¿no? Para no entrar a la judicialización, sino que mediante esta fase de mediación termine el proceso. En teoría, sí, la parte requerida, es decir, la persona requerida, entrega al niño ni adolescente y acepta dentro de esta fase de mediación los acuerdos que entre ellos se promuevan como progenitores o como personas que tienen los derechos sobre los niños, niñas, adolescentes, el ejercicio de ellos. Entonces, puede terminar aquí el caso, ¿no? Pero en nuestro medio, pues la gran mayoría, lo que ocurre es que lo que viene simplemente es el proceso judicial. Luego viene la ejecución de esta sentencia, que ya es dictada por el juez competente, es decir, nosotros ya tenemos esa sentencia. Se espera pues que esa sentencia sea justamente en base a los principios de la convención. Igual, ustedes pueden interponer los recursos de apelación, o sea, todos tienen derecho para poder realizar, interponer sus recursos, ¿no? Y pues bueno, ya que tenemos esa ejecución, igual va a haber una búsqueda de localización del niño ni adolescente, va a haber una solicitud de allanamiento si es que no se logra entregarse al niño. Luego viene ya la fase de recuperación, es decir, cuando ya el allanamiento se realiza, se recupera el niño ni adolescente, y hay un acompañamiento para el niño, niño adolescente, por parte del CEP. El CEP es el Servicio Especializado de Protección Especial, ¿no? Esta entidad es la que se encarga, ¿no?, de hacer este acompañamiento y el traslado al niño ni adolescente a su país de residencia habitual en compañía de su progenitor o delegado. También interviene la autoridad central, o sea, es decir, la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y con esto, pues, terminaría en sí el proceso. Tenemos estas partes importantes, ¿no? Primero, que es el ámbito de aplicación, luego la autoridad central, el procedimiento de la restitución, el derecho de visitas y las disposiciones generales. Estos son los 5 puntos importantes de nuestra Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. El ámbito de aplicación, la autoridad central, el procedimiento de la restitución, el derecho de visitas y disposiciones generales. Es como decir, pues, el resumen, cuáles son nuestros aspectos importantes dentro de esta normativa. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Es asegurarse, mediante esta pronta recuperación, que tengan los menores que tengan residencia habitual en uno de los estados parte y que hayan sido trasladados ilegalmente desde cualquier estado a un estado parte. O que habiendo sido trasladados legalmente, hubieran sido retenidos ilegalmente, como les dije el ejemplo, que habiendo sido otorgado un permiso de salida, por ejemplo, para un mes y resulta que se quedó 2 o 3 meses, o pasó todo ese tiempo y no le avisó, y pues bueno, sin conocimiento del otro progenitor, entonces se activa este proceso, ¿no? También hacer respetar el ejercicio del derecho de visitas y la custodia o guarda por parte de sus titulares, ¿no? Porque si ocurre a la inversa y puede ser que el niño o niña adolescente o dentro de estos aspectos del derecho de visita se hayan dado de una forma en la que más bien el padre o madre espera ese reencuentro con ese niño adolescente en base a un derecho de visita y no se da, entonces es lo que ocurre, no se ha respetado ese ejercicio del derecho. Entonces, el enfoque de esta convención en cuanto a sus objetos son estos 3 puntos importantes. Pronta restitución de menores, que su residencia habitual sea en uno de los estados partes,
y que hayan sido trasladados ilegalmente, o que habiendo sido trasladados legalmente, han sido retenidos ilegalmente, ¿no? Y respetar el ejercicio, como les digo, del derecho. La competencia, en este caso, pues la competencia sobre esta solicitud es la del menor donde tuviera su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención. Se le deja la opción al actor y cuando existan pues las acciones de urgencia que pueda presentar la solicitud de restitución. Por ejemplo, el padre con nacionalidad estadounidense resulta que presenta la solicitud de restitución aquí en el estado de Ecuador porque el niño se encuentra aquí trasladado de forma ilegal en Ecuador. Entonces, ¿puede presentarlo directamente? Claro que sí. O sea, es decir, puede requerirlo en su país, pero también puede solicitarlo acá directamente por razones de urgencia y se debe de tramitar, ¿no? Ante las autoridades del Estado donde se hubiera producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación. ¿Quiénes presentan la solicitud? Los actores, los legitimados activos en este caso, son el papá, la mamá, los tutores o cualquier persona que esté en el ejercicio de este derecho de custodia u de otro similar. Ejercicio, ojo con eso. Hay que establecer esa diferencia en que una situación diferente es decir, soy el padre o madre, pero quizás no se encontraba en el ejercicio de ese derecho, ¿no? Entonces, esta es una importante indicación, ¿no? Que nosotros pues ya sabemos quiénes son nuestros legitimados activos o los actores en estos procesos, ¿no? La autoridad central, que es la Secretaría de Derechos Humanos en nuestro país, Ecuador, ¿cuáles son sus acciones? Colaborar con el procedimiento, la localización y restitución del menor, los arreglos, es decir, los acuerdos para que todo esto se facilite un rápido regreso, recepción del menor, auxiliar a los interesados, obtener los documentos, como les digo, el pasaporte, todos aquellos, si necesitan algún documento adicional por parte de su país o de su consulado, pues de eso se trata, que realice todos estos procesos administrativos y coordine con las otras autoridades. Y las autoridades pues también intercambian entre sí información, cómo van a funcionar sobre esta convención. ¿Para qué? Para garantizar que sea una restitución inmediata. Es decir, esta colaboración se promueve de una manera eficaz a través de las autoridades centrales, que son justamente de los estados partes, para ver estas situaciones que puedan existir en cuanto a dificultades y manejarlas, cómo pueden mejorarlas, ¿no? Y justamente producto de ello fue la resolución 8/2021 de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Promovida justamente dentro del conversatorio que tuvimos en el año 2019, ¿no? Y se necesitaba pues ya una aclaratoria frente al procedimiento. Entonces, habían ciertos aspectos que mientras no estaban claros, entonces necesitábamos ya algo bien concreto al respecto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para la restitución? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se lo realiza a través de un exhorto o carta rogatoria, es decir, que le envía un juez a otro juez este exhorto. También puede ser una solicitud de la autoridad central, o directamente mediante vía diplomática o consular, es decir, se solicita a través de los consulados para que de esta manera con los documentos habilitantes, entonces de aquí pues se especifica cuáles son estos documentos que nosotros requerimos de documentación, no solamente de sus IDs o de su nacionalidad, sus certificados de nacimiento, sino también aquellas resoluciones, disposiciones que tengan en el país correspondiente con la finalidad de saber quién está ejerciendo, ¿no?, su derecho, ¿no? Estos exhortos, solicitudes y documentos pues no requieren, según la convención, pues no requieren legalización, porque si se tramitan mediante la vía diplomática, pues ya se entiende que dentro de este caso esa información existe, entonces, y que se realiza por medio de la autoridad central. Entonces, tendremos que tener claro en este aspecto porque esta documentación que va a vía diplomática o consular no requiere una nueva legalización en el otro país, ¿no? Entonces, este aspecto es importante. El procedimiento pues se tiene que adoptar dentro de este aspecto todas las medidas que sean necesarias, primero para promover que el niño sea devuelto de forma voluntaria, ¿no?
Al juez exhortado, quienes van a intervenir, pues la autoridad central y las otras autoridades donde se encuentra el menor. Las autoridades competentes tienen que adoptar las medidas necesarias para impedir la salida del menor de su territorio. Es decir, que se tiene que imponer una prohibición de salida del país del niño ni adolescente con la finalidad de garantizar que de primera mano, ¿no? O de primera fase de este proceso, pues se tenga que garantizar que se va a realizar esta restitución, ¿no? Los plazos, como ustedes ven allí en el artículo 14 de esta Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, nos determina que deben ser instaurados dentro del plazo de un año calendario contado a partir de que el menor fue trasladado o retenido ilegalmente. Entonces, ese es su tiempo de prescripción. Es importante porque ustedes con eso ya saben que si está dentro del tiempo, no vamos a tener inconvenientes en el caso. Pero si el proceso o la persona lo requiere después de 2 años, pues bueno, ya no se cumple con este presupuesto, ¿no? Establecido en el artículo 14. Ya, aquí estamos. Bien. Este plazo, ¿cómo se hace el cómputo, no? Entonces se indica pues que se va a computar a partir del momento en que fuere preciso y efectivamente localizado. Por excepción, este plazo pues del año no impide que se acceda a una solicitud de restitución si a criterio de la autoridad lo justifican las circunstancias, ¿no? Es decir, tenemos una excepción, a menos que ya se demostrare que el menor ya se ha integrado a su nuevo entorno, ¿no? Que puede ser esta una excepción, pero es una excepción, no es la regla general, ¿no? Entonces, sobre este aspecto, pues tenemos que tener esta consideración si es que existe pues el criterio, ¿no?, de la autoridad. En este procedimiento, en su artículo 11, nos dice, los titulares de la solicitud de demanda quienes no ejercían los derechos efectivamente, ¿no?, de los niños, niñas, adolescentes al momento de su traslado, ¿no?, o hubieran prestado su anuencia con posterioridad al traslado de retención, o que existiera un grave riesgo, ¿no?, de la restitución que pudiera ponerle en peligro. La autoridad exhortada también puede rechazar la restitución si es que comprobare que éste se opone a regresar y a juicio de ella la edad y madurez del menor justificare tomar en cuenta esta decisión. Es decir, ¿puede presentarse oposición en este caso? Sí, porque aquí tenemos cuáles son esos 3 puntos importantes. Pero esta oposición es excepcional, o sea, no es que es la regla general. Y aquí tenemos estos aspectos y que ya vamos a ver porque tenemos una sentencia modelo en INCADAT, que es la parte donde ustedes pueden chequear en el internet, y en el INCADAT está toda la jurisprudencia a nivel de restitución internacional de menores. Entonces, hay muchas veces que se alega violencia y otras circunstancias con la finalidad de oponerse a esta restitución, ¿no? Entonces, hay que tener claro porque en estos aspectos, ¿no?, nos dice claramente que mientras no tengamos esa evidencia concreta, no podemos nosotros determinar que exista este grave riesgo, ¿ya? Para que no se pueda conceder una restitución internacional, ¿no? Y excepcionalmente, pues, en la escucha también del niño o niña adolescente, ¿no? Pero esto de aquí también tiene que ir enlazado con las pruebas, ¿no? De verificar realmente qué es lo que está ocurriendo dentro del caso, porque ustedes saben que dentro de los procesos de niñez y adolescencia, pues tenemos también el SAP, que es el síndrome de alienación parental que pudiera ocurrir, y tenemos muchos otros, ¿no? Entonces ustedes saben que hay que hacer una escucha que tenga que realmente garantizarse que esté libre de estas circunstancias o situaciones, y para eso son los informes también que en su momento pues pueden solicitarlos con el objetivo de que las psicólogas o los psicólogos pues nos ayuden dentro de este proceso, pero ya eso le tocaría pues al juez o jueza, ¿no? Bien, esta oposición debe ser fundamentada. ¿Cuándo la presentan? Pues se la presentan dentro del término de 8 días hábiles, contados a partir del momento en que ya toma conocimiento la autoridad, es decir, el juez, ¿no? Y entonces, pues ya se indicare o se hiciera saber a quién lo está reteniendo, ¿no? Estas pruebas deben de tener en este caso, pues determinarse siempre cuál es el derecho aplicable, los precedentes jurisprudenciales
en su residencia habitual el menor, ¿no? Y la asistencia, pues, de las autoridades centrales, agentes diplomáticos de Estados partes. Es decir, aquí se evalúan circunstancias y pruebas que tienen que tener enfoque únicamente en esto, es decir, sobre el estado, la residencia habitual del menor. La aplicación de estos precedentes jurisprudenciales y también pues el acompañamiento de lo que ya sabemos la autoridad central. ¿Qué pasa si terminamos el plazo calendario de 45 días y entonces por la autoridad requiriente la resolución que se dispone la entrega, pero no se toman medidas necesarias para hacer efectivo este traslado? Entonces queda sin efecto esta restitución y las providencias adoptadas. Es importante destacar que los gastos del traslado van a ser siempre a cargo del actor, es decir, de la persona o del padre que promueve este caso, ¿no? Claro que si carece de recursos económicos, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el Estado requirente le va a facilitar estos gastos de traslado, ¿no? Y, pues bueno, puede existir la repetición de estos gastos realizados a quien fue responsable del desplazamiento o retención ilegal, ¿no? Podemos solicitar el cobro posteriormente. En este aspecto, no, nos indica el artículo 13 nuestra prohibición, es decir, que los jueces no pueden decidir sobre el fondo del derecho de guarda o derecho de custodia o derecho de tenencia, como nosotros lo llamamos en nuestra legislación, hasta que se demuestre que no se reúnen pues, las condiciones de la convención para un retorno del menor o hasta que un periodo razonable pues, se haya transcurrido sin que se haya presentado una solicitud de aplicación de esta convención. La restitución no implica un prejuzgamiento, por favor, o sea, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque aquí no se está analizando el fondo, no se está analizando el juez, no es el juez natural del caso del niño, niña, adolescente, ¿no? Porque no es de la residencia habitual, entonces aquí no está realizándose un prejuzgamiento, ¿no? La finalidad es simplemente que o se promueva bien un acuerdo entre padres o se termine pues, el proceso decidiendo el juez o jueza en cuanto al el proceso de restitución, ¿no? También tenemos lo que es la solicitud del derecho de visita, ¿no? Y hay que respetar también este derecho de visitas porque puede ser dirigida también a las autoridades competentes, ¿no? Por ejemplo, a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos le puede exigir un padre, por ejemplo, un derecho de visita que ya lo ha tenido regulado por otro estado parte, por otra autoridad judicial y promover, indicar, pues, ¿no? Que no se está cumpliendo con este derecho de visita, puede hacerlo, ¿no? En el caso del que es requirente, ¿no? En lo que corresponde a la inversa, ¿no? Es decir, por ejemplo, un niño, niña, adolescente ecuatoriano, ¿ya? Es trasladado más bien a otro país, es decir, por ejemplo, a Colombia, y entonces el padre que ejerce, o la madre que ejerce la custodia o la tenencia de ese hijo o hija, es la que tenía que regresar ese niño o niña en un mes y no regresa, ¿no? Entonces es lo contrario, el procedimiento contrario. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues se receta esa solicitud de parte de la persona que la promueve, ¿no? Se revisa su documentación, cuáles son sus habilitantes, su resolución que determine realmente el ejercicio de esos derechos, ¿no? Se le realiza pues también todos los oficios o toda la situación, pues la autoridad central es la que se encarga, la Secretaría de Derechos Humanos, y se realiza un seguimiento. Ese seguimiento va a ser exclusivamente sobre correos electrónicos, medios informáticos, y se los mantiene actualizados sobre los avances del proceso. ¿Por qué? Porque ¿quién va a promover esa acción? ¿Verdad? Si fue trasladado a Colombia. Entonces, ¿quién va a ejercer esa acción allá? Es la autoridad central colombiana en la que va a ejercer a través del proceso, a través de un juez o jueza, y ese juez o jueza es el que se va a decidir sobre ese proceso de restitución, ¿verdad? Entonces, es el sentido contrario, ¿no? En el ejemplo contrario. Ahora, vamos a ver el procedimiento sumario. En nuestro derecho nacional tenemos el Código Orgánico General de Procesos. El procedimiento sumario es un juicio de conocimiento, es decir, donde se va a decidir, ¿no? Las circunstancias que atañen a las partes o que es sometido a las partes sobre su pretensión. En el artículo 104 tenemos bien claramente establecido cuáles son los contenidos de la demanda, es decir, tiene que redactarla de forma clara, precisa, la autoridad a la que va dirigida, ¿no? Juez o jueza de la familia, mujer, niñez, adolescencia,
en este caso, la ciudad o donde se resida, pues, o donde se encuentre, pues, el padre que reclama, ¿no? Y pues bueno, todos los documentos habilitantes ya generados por el proceso administrativo que estamos hablando, de la DINAPEN, migración y toda aquella información que el padre o madre tenga, pues que haga valer mediante la vía pues inicial para poder ya ejercer su acción. De acuerdo al artículo 151, nosotros tenemos la contestación de la demanda que puede realizar la contraparte, y la finalidad de la prueba siempre es convencer al juez que estos hechos existen, ¿no? Tenemos la oportunidad de la prueba. ¿Qué significa esto? Que usted puede presentar, debe de presentar su prueba en la demanda y la parte demandada en su contestación, ¿no? Claro que tenemos excepciones, como la prueba nueva, por ejemplo, pero tiene que demostrar por qué no fue de su conocimiento anteriormente, o que siendo de su conocimiento, pues, ocurrió alguna circunstancia por la cual no pudo disponer de ella al inicio, ¿no? Entonces, eso tendría que justificarse y eso es por excepción. En la admisibilidad determina el juez o jueza de acuerdo a la Convención Internacional y la conducencia o pertinencia de la misma forma. La necesidad de la prueba de acuerdo a las excepciones. Y aquí vamos a entrar ya en el artículo 12 del Convenio de La Haya del año 1980, porque aquí en la necesidad de la prueba encontramos cuando ya tenemos una oposición, ¿verdad? Entonces, una situación de que el juez o jueza, pues, va a tener que valorar ya esa contraparte con esa carga que va a indicar no hay derecho a una posible restitución por estas circunstancias, ¿no? Y no son solamente alegaciones, como les digo, sino pruebas, ¿no? El enfoque, claro, son los intereses del niño o niña adolescente y sus relaciones dentro de relativas a su derecho de custodia. Acuérdense que en el preámbulo del Convenio de La Haya se establece que el derecho del niño o niña adolescente a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a visitar al padre o madre no conviviente. O sea, es decir, estos son sus derechos como hijo o hija. En la finalidad del convenio, y nosotros estamos hablando ahora, ¿no?, de las consideraciones especiales, la restitución inmediata y de las 6 semanas. Es decir, exige al operador de justicia la obligación genérica de restituir. Es decir, esa es la obligación genérica, restituir, no analizar otras circunstancias. Entonces, aquí, como ustedes ven, no se analiza la custodia, ¿no?, sino que el trámite más breve para poder orden de institución. Y entonces aquí puede pedir, pues, la autoridad central está en todo su derecho, de acuerdo al artículo 11 de la Convención de La Haya, que puede pedir una declaración al juez o jueza sobre las razones por la demora, ¿no? Porque si hay una demora dentro del proceso, ¿lo puede pedir la autoridad central? Claro que sí, está habilitado dentro de lo que establece la Convención Internacional. ¿Cuáles son estas excepciones de las que hablamos hace un rato? Pues ahora sí ya las vamos a conocer. Las excepciones son taxativas y restrictivas, es decir, no es que es el común denominador, sino más bien lo que se promueve como restringido, como poco probable, pero la convención lo ha diseñado de esa manera. Tiene que haber evidencia. La evidencia tiene que ser clara y convincente, es decir, no se puede alegar que yo era el padre o la madre que realizaba la custodia o la tenencia o la guarda de ese niño o niña adolescente si es que no se evidencia que la ejercía anteriormente, por ejemplo, ¿no? O que si es que alegamos una situación de violencia, pues no se justifica en el proceso. Entonces, todas estas evidencias y demás defensas los establecen en los artículos 12 y 13, es decir, esta oposición o estas excepciones tienen que tener este enfoque y como tal debe de tener una carga probatoria por la contraparte, no por ustedes, porque ustedes promueven como Defensoría Pública la acción más bien a favor de la persona que realiza la restitución, sino que su contraparte, es decir, dentro del proceso sumario, pues el abogado, la defensa técnica de la contraparte tiene que demostrar sobre estas excepciones, si es que las alega, pues debe de existir esa evidencia que sea clara y contundente, y convincente sobre todo. Hay que conocer algo importante, hay jurisprudencia nacional e internacional que se llama INCADAC. En esta base existen todas las sentencias a nivel nacional e internacional que a ustedes les va a ayudar muchísimo
para que puedan ampararse en esta normativa, en esta jurisprudencia, y dar mayores elementos al momento de resolverse, ¿no?, el proceso. Esta página ustedes pueden ingresar, pueden googlear y no hay ninguna restricción. Pueden ustedes chequear y vamos a ver inclusive hoy en este momento una decisión que consta, ¿no?, dentro del año 2016 de la Corte Provincial del Oro. Entonces aquí pues se relata el hecho de una niña que vive en España. En el año 2014, padre y madre pues se encuentran separadas, acuerdan que la niña viajaría con uno de ellos, ¿no?, y con autorización que el padre pudiera viajar con la niña al Ecuador una vez al año, pero el plazo era máximo de un mes. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 11 de agosto del 2014 el padre viaja con la niña a Ecuador, debiendo regresar el 11 de septiembre del 2014, pero por decisión del padre no regresaron ya en esa fecha, ¿no? Entonces la madre de la niña solicita la restitución ¿ante qué autoridad? Ante la autoridad central en España, porque la niña había llegado al Ecuador con su papá, ¿verdad? Entonces la solicitud fue transmitida a la autoridad central aquí en el Ecuador y entonces se inicia ya el proceso, es decir, iniciándose el proceso, recae la competencia en el juez o jueza de la unidad judicial de El Oro y ordena la restitución de la niña ni adolescente, en este caso la niña España, dado que se consideró ilícita su retención. Su padre apeló la decisión. En estos casos apelan, interponen también acciones constitucionales, ¿no?, muchas veces, pero en el fondo de que se haya realizado algún cambio específico en esto, en cuanto a una decisión de restitución, pues no hemos tenido hasta la actualidad. Así que, claro, pueden interponer, el derecho les faculta, pero eso no impide, ¿no?, que tenga pues la continuidad el proceso o que esta decisión pues dentro de este marco legal internacional se tenga que vulnerar o cambiar por la normativa ecuatoriana, totalmente distinto, ¿no? A veces es un criterio que tenemos equivocado que podría darse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de esta decisión que tomó la juez o jueza de nuestro país? Primero, que es la residencia habitual, es decir, entender cuál fue la residencia o dónde fue la residencia del niño o niña adolescente antes del traslado ilícito. Luego, determinar cuándo se ocurre este traslado, porque el traslado en línea fue legal. Lo que fue aquí la situación que no regresó en el tiempo que fue ordenado, y esto ya es una retención indebida. Y la integración del niño, es decir, que el niño no estaba integrado aquí en el Ecuador, en este caso, al lugar donde el padre quería estar con la niña, ¿no? Entonces, como en esta situación no existía, ¿no?, estos elementos necesarios, entonces simplemente lo que se hace es la remisión a la sede judicial con la finalidad de que iniciado ya, pues cumplido el año, que había ocurrido en el año 2014, pues se inicie la fase judicial. ¿Qué fue la oposición en este caso del padre, ¿no? El padre alega que al momento que regresaría a España, pues la niña había indicado algún tiempo que había sido abusada sexualmente, o sea, por su pareja, por la pareja de su madre, y entonces se acompaña, ¿no?, la constancia de que se inició un acto urgente en la Fiscalía de Ecuador. Pero el tribunal indica que esto no es una situación realmente para determinar que existió el abuso, ¿no?, y que por ende exista el grave riesgo, sino que más bien lo que se ha determinado, pues no, si es que era necesario, se determinan demostraciones, ¿no?, dentro de la verdadera demostración de que la niña había estado expuesta, y lo que se podría hacer es que se corrija a través de unas medidas que se pueden ordenar dentro del Estado al momento de reintegrar o regresar a España, con la finalidad de precautelar los derechos de la niña, ¿no? Entonces, dentro de este caso, pues se quiso alegar, como ustedes ven, una situación de abuso dentro del grave riesgo que establece el artículo 13, 1.b, y entonces, pues aquí fue determinado por los jueces lo contrario, ¿no? Y vemos pues que en esta denuncia, ¿no?, que se había realizado, se determina pues el seguimiento del caso
a la Secretaría Nacional del Migrante, con su sede en España, para que pueda pues, realizar el apoyo logístico necesario, incluida su defensa técnica, y que adopte pues todas las medidas para proteger a la niña física y psicológicamente dentro del Estado, ¿no? de España. Es decir, se realiza una vigilancia posterior en caso de que realmente no pudiera existir alguna situación posterior, si es que fuera esa situación o hipótesis, pero en todo caso lo que se promueve siempre es que ese acompañamiento incluya toda esa integridad física y psicológica que se debe de proteger como Estado, ¿no? El padre presenta un recurso extraordinario, ¿no? contra la decisión, pero la acción extraordinaria de protección pues fue simplemente rechazada por la Corte Constitucional, o sea, es decir, no existieron elementos para poder ser considerados. Recordemos qué es el rol del juez dentro de este proceso de restitución. Primero, que es el director del proceso, tiene facultades jurisdiccionales, correctivas y coercitivas, es decir, no solamente pues en la audiencia dirigirla, sino también dentro de los procesos de sus autos, y las coercitivas, las relacionadas pues a las sanciones, ¿no? El juez de acompañamiento, ¿quién es el juez de acompañamiento? Es el juez de enlace, el que yo les indiqué al inicio, que era el doctor Arturo Márquez, y entonces él hace pues de asesor, explicar el caso al juez o jueza que tenga el proceso, no indicando pues siempre que no se está en discusión de la custodia, ¿no? Y lo que se trata más bien es de disminuir o ayudar a bajar la tensión entre las partes, ¿no? Acuérdense que el juez también debe promover la conciliación, es decir, si como juez o jueza tengo un caso de estos, pues lo que se tiene que promover es la conciliación entre pares, ¿no? Ese es el objetivo primordial. Por eso tenemos estos tres roles que tienen que ser identificados claramente, ¿no? Luego, si no existe pues conciliación, tiene que tratarse específicamente de analizarse si se justifica la existencia del hecho o hechos fácticos, ¿no? Para poder hablar de que el traslado sí fue ilícito, dictar las medidas cautelares, es decir, por ejemplo, primero la previsión de salida del país del niño ni adolescente, su ubicación en este caso y protección, prevención de algún riesgo que tenga dentro del proceso y la protección en este caso cuando ya se realice su posterior no restitución a su residencia habitual. Citar al presunto sustractor, pues eso ocurre dentro del proceso, y analizar las excepciones si existiesen, es decir, aquí se analizan las excepciones que nosotros revisamos anteriormente, ¿no? El grave riesgo, la situación de que el padre pues indica que él fue la madre que estaba ejerciendo anteriormente el derecho, etcétera, ¿no? Convocar audiencia, es la obligación del juez también hacerlo, y escuchar al niño adolescente también, emitir sentencia. Es decir, estos son los 7 pasos que se deben de cumplir dentro de un proceso judicial, ¿no? Ya una vez escuchado el niño ni adolescente, pues el juez tiene que emitir su decisión final, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el establecimiento de un caso inicial o prima facie para el retorno. Estamos hablando del convenio sobre aspectos suicidios de la sustracción internacional de menores, ¿no? Aquí vemos que la carga probatoria del solicitante, ¿no?, es una preponderancia de la evidencia. En la probatoria del demandado es reafirmativa, es decir, que exista evidencia clara y convincente de que los artículos 13b y 20 de la preponderancia de la evidencia y demás defensas pues se encuentran establecidos en estos artículos 12 y 13, ¿no?, que son las excepciones que hemos hablado anteriormente en la convención. Pero, ¿cuáles son estas, no? Entonces vamos aquí a indicar qué son los 3 elementos. Que antes del traslado o retención, el niño residía habitualmente en el país extranjero. Luego, la segunda condición es que el padre, en este caso el traslado o retención, violaba los derechos de custodia de acuerdo al país extranjero, a la normativa del país extranjero. El tercer elemento es que el solicitante en realidad estaba ejerciendo los derechos de custodia en el momento del traslado, retención ilícita. Entonces, estos son los 3 elementos en un caso que se tenga que considerar y determinar estos 3 aspectos por parte del solicitante, es decir, por parte del padre o madre que promueve la acción, ¿no?
que el niño residía en el extranjero, que se violó sus derechos de custodia y que estaba ejerciendo esos derechos, porque el asunto, como les digo, no es decir que es el padre o es la madre, sino que ejercía ese derecho realmente. ¿Qué es de a residencia habitual? Pues bueno, cuando hablamos de residencia habitual, haber residido en un país contratante antes de la violación de sus derechos, siempre se debe involucrar dentro de estos aspectos, ¿no? Los aspectos importantes es que siempre se determina en el paso del tiempo, es inmediatamente antes del traslado o retención, es decir, dónde se encontraba la residencia del niño o niña adolescente antes de ser, ¿no? Es decir, antes de dónde se encontraba el niño o niña adolescente, en los Estados Unidos o se encontraba en España, donde realizaba su residencia habitual. La residencia habitual se compone de ciertos factores y estos factores son los que la Corte consideran realmente. En general, ya hablando no en Ecuador, sino internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, también se determinan los cambios de ubicación física. A veces pueden tener múltiples estados que han podido residir dentro de sus, por ejemplo, la Comunidad Europea, en diversos países dentro de la Comunidad Europea, puede haber existido, ¿no? La ubicación de las posesiones, el paso del tiempo, es decir, cuando realmente ocurre un tiempo en una residencia y luego después permanece otro tiempo en otra residencia. Cuando la familia cambió o vendió su residencia antes de mudarse, entonces, ¿qué fecha fue aquello, no? La condición del niño en la escuela, esto es importante, porque ¿dónde se encontraba realizando el derecho de la educación ese niño no adolescente? Entonces, eso es un elemento importante para nosotros determinar como factor que hay una residencia habitual, ¿no? Y las intenciones, pues, de los padres en el momento de una mudanza, si es que fuere probable, ¿no? Y las relaciones del niño en la nueva ubicación, ¿no? Es decir, ya en el inicio del proceso. En cuanto al artículo 3, donde se establece pues, que este traslado o retención son ilícitos o cuando se viola los derechos de custodia, aquí netamente es, como les digo, se entiende la residencia habitual, ¿no? Cuando hablamos de derecho de custodia, nos hablamos del derecho relativo al cuidado de la persona, ¿no? Del menor, ¿no? Y de decidir también sobre su lugar de residencia. Aquí nosotros vamos a hacer un paréntesis porque en Ecuador pues nosotros hablamos de lo que es tenencia o de lo que es, por ejemplo, patria potestad, del ejercicio, ¿verdad? Entonces, la custodia aquí se utiliza más bien como una medida de protección que puede ser emergente, administrativa o judicial, de acuerdo al 217 del CONA, pero en todo caso aquí se habla de manera genérica cuando hablamos de custodia, ¿quién ejerce el cuidado de protección? Entonces, ¿quién ejerce? Y donde se debe de establecer pues la persona que efectivamente ha realizado ese derecho, lo ha venido ejerciendo de forma positiva con el hijo, entonces tiene pues todo esa facultad para promover esta acción y también garantizarle ese derecho a que dentro de la resolución se considere esa parte, ¿no? El derecho de visita, pues hablamos ya que se determina cuando es lo que se ha promovido anteriormente por alguna decisión judicial por un tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel que tenga pues su residencia habitual. Ya vimos cuáles son estas las excepciones, que eso vimos pues la defensa, la cantidad del tiempo, si la solicitud es presentada pues dentro de un año del traslado, ya vimos sobre el riesgo grave, ¿no? Hablamos sobre la violencia, ¿no? La defensa de la objeción del menor maduro, es decir, cuando se hace la escucha y entonces pueden ellos indicar que no desean regresar, entonces ya eso es una consideración del juez o jueza y pues bueno, como les digo, estas excepciones son restrictivas. En cuanto a los gastos, pues nosotros ya vimos sobre los gastos que dentro de este proceso, pues tienen que estar relacionados siempre a que la autoridad central, pues es la que va a sufragar sus propios gastos, es decir, aquí el Estado, pues a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y pues no se le va a imponer pues alguna cantidad en cuanto a pago de costas o gastos de proceso, ¿no?
dentro de estos casos. Entre las otras entidades intervinientes, nosotros tenemos algo muy importante, pues nosotros tenemos una cooperación jurídica internacional, que es decir, que se colabora con estos espacios de justicia transfronterizo. ¿Y de qué se trata esto? Que hay colaboración entre jueces, por ejemplo, donde tenga que realizarse una decisión espejo, digamos así, cuando tenemos un contacto transfronterizo, de repente, por ejemplo, un derecho de visitas entre niños que tienen doble nacionalidad, ecuatoriano-colombiano o ecuatoriano, por ejemplo, peruano. Entonces, esa colaboración de estos espacios de justicia deben de garantizarse con la finalidad de que en cualquier lugar que se encuentre o donde se realicen estos derechos, pues deben de estar claramente determinados cuáles van a ser los periodos de tiempos de visitas o aquellos en los que se van a promover otros tipos de acuerdos si es que van a ser en otros países, ¿no? Cada miembro de la red pues actúan como canales de información, son los jueces de enlace, como les digo, que son los que actúan, y entre ellos también se promueven como jueces comunicadores con otros estados contratantes para que puedan realizarse esta convención y de esa manera poder efectuarse una debida restitución. Como ustedes ven aquí en última conclusión realizada por Mercedes, caso señal, es de una mediadora especializada de la Ciudad de México, y entonces pues nos habla de que es un fenómeno globalizado porque es un problema mundial, no es un problema local. De hecho, en México, ustedes saben, pues la alta tasa de personas que no solamente nacionales, sino de las fronteras y de otros países también, centroamericanos y suramericanos, pues se movilizan, ¿no? Y van pues con sus niños y pues bueno, ocurren justamente estas problemáticas. Entonces nos dice pues que hay, la mediación se enfrenta a diversas dificultades y exige que sean profesionales, que sean especializados, que tienen un alto nivel técnico, para que puedan también promoverse estos espacios de diálogo para los padres, porque están en una alta tensión de sus derechos, de que quieren el uno pues asegurarse como yo les digo, hacerse dentro de estos aspectos una guerra, cuando realmente no existe, porque el niño es un ser muy sensible y entonces no deberían de actuar de esta manera, ¿no? Pero también se tiene que hacer un enfoque en concientizar a los operadores de justicia, es decir, a todos los jueces de familia, para poder intervenir en estos procesos judiciales y evitar que el niño pues, o niña no se permita que se habitúe a este nuevo espacio, ¿no? Que eso es lo que se promueve en esta convención, con la finalidad de que sea restituido al lugar donde realmente pertenece. Bueno, muchas gracias. Si tenemos preguntas, por favor. Ahí está mi correo, si ustedes desean algún material, alguna consulta al respecto, pues pueden hacerlo, y no hay ningún inconveniente. Gracias. Agradecemos a la magíster Venus Hernández por su brillante exposición. A continuación damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer uso de la palabra, por favor, alzar la mano. Asimismo, en este momento se ha procedido a enviar el link de asistencia por medio del chat de Zoom para que puedan hacer uso del registro. Tenemos una pregunta, doctora, que dice, sí. ¿Cuáles son los casos más comunes en los cuales no se logra o no tiene éxito una restitución internacional? ¿Hay cómo interponer todas las solicitudes de restitución que sean necesarias? Bueno, varias solicitudes como que no sería lo conveniente, ¿no? El asunto es que, bueno, pues Ecuador tiene una mala experiencia en ese aspecto porque se ve que en los tiempos procesales que se determina que tenga que resolverse el caso, pues no se hace, no se cumple. Entonces Ecuador no está cumpliendo con los tiempos de la convención. Sí, alguien está levantando, la abogada Gisela. En este caso, damos paso a la abogada Gisela Macías, que quiere hacer una pregunta. Hola, Adelante. doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿sí me está escuchando? Sí, se escucha. Ok, buenas noches. Mil felicitaciones por esta excelente capacitación, doctora, siempre aprendiendo de usted. Hay un caso bastante que fue público, incluso de
deportista ecuatoriana que entiendo vivía en Italia, tuvo una hija en Italia con un italiano, entiendo que es así, y pues en todo caso esta niña tenía su residencia habitual en Italia. La madre se viene, trae a la hija acá a Ecuador y se empieza este proceso de recuperación, de restitución internacional. Entiendo que la jueza que conoció el caso negó la restitución. Ya sabemos cuáles son los elementos que debe considerar el juez para poder negar la restitución, pero en todo caso, aquí sí, pues la niña vivía en Italia. Entiendo que había incluso custodia compartida, porque es lo que alegaba el padre. Si usted nos dice que de acuerdo al convenio la restitución tiene que darse y como excepcionalidad, en tanto en cuanto se den ciertos elementos, poder negarse, pero debe estar bastante bien alegado y probado. ¿Por qué se puede dar este tipo de situaciones? Bueno, mi opinión puede ser quizás un poco de confusión en cuanto a pensar de que como juez o jueza tengo que pronunciarme sobre el derecho de custodia, ¿no? Entonces parece que hay una situación ahí como que viendo que lo genérico no tengo que aplicarlo, sino enfocarme solo a la convención. Entonces ese es el primer problema que hay. Problema también quizás una mayor capacitación, porque sobre estos casos no son usuales, ¿no? Pero la norma es clara. Yo no tengo que mirar legislación nacional, sino solamente dos aspectos, la Convención de la Haya y sobre aspectos civiles, y sobre ese enfoque irme hacia adelante. Entonces, puede ser eso. Ahora, si dice que la residencia habitual del niño o niña se encontraba pues justamente en Italia, entonces, bueno, pues si estaba justificado, no sé específicamente si la oposición, en este caso la excepción presentada por el padre, pudo haber sido probada, no lo sé, ¿no? Pero también tendría que haberse escuchado al niño o niña adolescente a ver cuál era también su deseo y si su deseo era compatible quizás con quedarse en una nueva residencia, pero no es lo que usualmente debería de ocurrir. Eso justamente nos hablaba el juez de California, y él decía que él no entendía y que yo le explique. Entonces, la verdad, le decía pues que hay ciertas circunstancias que realmente primero son espacios como estos de capacitación, que yo lo que debería haber un enfoque claro, más rápido. Para mí, en mi criterio, no es que tengo un proceso sumario de tiempo corto, como lo dice la Corte Nacional, sino que es el procedimiento de la convención, eso es todo, porque ahí me dice en qué tiempo yo tengo que resolver y yo tengo que salir de ese caso porque es como que esa criatura está en una situación emergente, ¿no? Entonces, esos aspectos, yo pienso más bien que hay una problemática más bien de no difusión quizás, y pues bueno, quizás la aplicación de las competencias de forma genérica podría ser ese un aspecto. De ahí sobre el caso en particular, pues bueno, pues ya eso es el criterio del juez o juez. Igual ustedes pueden apelar, que eso siempre yo les he indicado, miren, se ha presentado hasta una acción extraordinaria de protección y lo pueden hacer porque en Corte Constitucional, pues si bien es cierto, no ha existido una variante sobre esta decisión que fue emblemática, la que les acabo de mencionar, que está en el INCADAT, pero eso no significa que la Corte Constitucional actual no se pueda pronunciar al respecto, ¿no? Porque es una obligación del Estado, y la obligación del Estado recae justamente en estas circunstancias de que no se aplique o que no aplique, y podemos ser sancionados en cualquier momento, y eso justamente nos indicaba el juez de los Estados Unidos, ¿no? Que nosotros tenemos que vernos en el enfoque de que algún rato podríamos tener una sanción, y eso es lo que hay que evitar. Sí. Bien, damos paso a otra pregunta. Uti Ambato, puede hacer uso de la palabra, por favor. La Universidad Técnica de Ambato nos están solicitando. Sí, active su audio. Bueno, hasta que pueda reactivar su audio, vamos a dar paso a otra pregunta. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es respecto al caso del ciudadano Ítalo Roberto Mongracini en contra de Fierro Vaquero Marta Lorena. La mencionada ciudadana ecuatoriana sale con engaños desde Italia con la niña y no regresa más. ¿Cuál es el procedimiento en este caso, tomando en cuenta la doble nacionalidad de la niña?
¿Quién va a realizar? Depende de quién va a realizar la restitución, ¿verdad? ¿Quién va a solicitar la restitución? Si es el padre que va a realizarla, pues la puede dirigir directamente si ha venido al Ecuador o si llegó al Ecuador, como el caso, no sé si que nos comentó la doctora anterior, entonces va a hacerlo aquí en Ecuador y por eso el juez pues se pronunció. Ajá. Justamente creo que es ese caso que nos refirió ella. Ajá. Sí, hay que tener algo en cuenta y eso también, aquí se vuelve también las redes sociales un peligro, un peligro. ¿Por qué? Porque se confunde el papel de defensoría pública o del defensor que está realizando, porque puede ser defensoría pública, consultorio jurídico, puede ser un defensor privado. Se confunde el papel siempre de que el defensoría pública al momento de que es ese defensor del solicitante de la restitución y que esté en una litis, ¿no? Con otro ecuatoriano o ecuatoriana del otro lado, es decir, ya como demandado en estos procesos de restitución. Entonces no entienden las personas, ¿no? A veces, y piensan que ¿por qué Defensoría está defendiendo a una persona extranjera cuando realmente me debería defender a mí? ¿No? Entonces, son estas situaciones que ocurren y a veces las redes sociales se hacen eco y buscan ese impacto social en la gente, generar esa desinformación, ¿no? Entonces, hay que tener claro que este aspecto se viene por el compromiso que tenemos en la obligación como Estado, ¿no? Y también, cierto punto, el linchamiento mediático que puede realizarse ese defensor o defensora porque está auspiciando a un extranjero. Entonces, es una situación lamentable que yo siempre digo que no debería, porque nosotros todos somos abogados y todos tenemos que ir pues dentro de un enfoque más bien de evitar la exposición de los niños, niñas, adolescentes de estos casos que sean cuestionados públicamente, sobre todo cuando no se tiene conocimiento, cuando hay desinformación. Entonces, perjudican a ese defensor o defensora pública, su imagen, su honor, su honra, y esto es lamentable, así lamentable porque la lucha o la pelea de dos ya no se convierte contra dos, sino con todo el sistema de justicia, ¿no? Y a veces se piensa que el defensor es el que también da la decisión y a veces los roles como que del juez no lo tienen claro y entonces piensan que el juez es el mismo defensor y bueno, entonces aquí hay una situación primero de desconocimiento global y también pues hay que informarse un poco más, ¿no? Y evitar formar parte de toda esta controversia porque de que hay una resistencia, hay una situación de los padres de ese antagonismo crónico, podríamos decirlo, porque llegan a un proceso judicial internacional, imagínense, entonces se ve pues que estamos ante una problemática. Personalmente pienso pues que los problemas se pueden arreglar hablando, comunicándose, que es lo primero, o mediando, y buscar estos espacios o tratar de menoscabar la institucionalidad de la Defensoría Pública, que es prestigiosa, pues toda su trascendencia que ha tenido durante todo este tiempo, en estos casos emblemáticos, demuestra realmente pues primero su trascendencia, segundo su conocimiento y tercero también los múltiples casos les hacen justamente que esa clínica de procesos que tiene ya Defensoría los hace más robustos en su forma de poder intervenir en estos procesos y tener ya más clara esa visión procesal en los casos de restitución internacional. Entonces, a veces este rol no es muy bien comprendido por las personas por desconocimiento, como les digo. Sí, ahora sí, no sé si tenemos la persona que iba a comentar o preguntar, Uti, no, bueno, si no... Bueno, le estoy dando paso a Uti, pero no puede activar el micrófono. Yo le he dado paso como anfitrión. Por efectos de tiempo, vamos a hacer la última pregunta. Y dice, ¿qué pasa cuando en casos de restitución internacional el país de recepción tiene un idioma diferente al país solicitante? Bueno, pues ahí ya tendrían que actuar el traductor en este caso y los documentos que tendrían que enviarse pues tienen que ser traducidos al idioma en este caso donde se requiere, pues no, para poder nosotros, si es que quieren, por ejemplo, si es que se realiza en Ecuador, tendrían que realizar su traducción para poderlos nosotros en nuestro idioma poderlo entender.
Muy bien. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, a la magíster Venus Hernández, facilitadora de este evento, y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Gracias al doctor Diego García y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Muchas gracias.